Bienvenidos a otro episodio de Venezuela Weekly. Hoy nos encontramos con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y vamos a conversar sobre el estado de los medios en Venezuela entre censura y precariedad a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Marco, un gusto estar aquí contigo hoy. No, vale, el gusto es mío, Tony. Gracias de verdad por la invitación. Un gusto verte de nuevo. Marco, quisiera comenzar hablando de un tema de periodismo que no tiende a tocarse mucho o a entenderse, y es precisamente los desiertos de noticias y la gran brecha que hay entre los medios, incluso digitales, que hay en Caracas y que hay con el resto del país. Fíjate que el instituto, esto lo debe saber por supuesto, el Instituto Prensa y Sociedad, estima que unos 7 millones de venezolanos, estamos hablando de casi el doble de la población de Panamá, viven en desiertos de noticias, que son regiones, municipios donde no existen medios locales. Y además, si agarramos los llamados desiertos moderados, que tienen muy pocos medios locales, pues el número sube a 15 millones de personas, prácticamente la mitad de Venezuela. Y esto no toma en cuenta bloqueo de medios, no toma en cuenta problemas de conectividad, estamos hablando meramente de la oferta local, de los problemas locales. Entonces, bueno, quisiera que me hablaras un poco sobre esta situación, cómo es la brecha que hay entre el centro, que es Caracas, y el resto del país, y qué efecto tiene en la población que no haya acceso a información local. Sí, en efecto, este estudio del Instituto Prensa y Sociedad, digamos que le pone nombre propio a algunas de las cosas que han venido pasando en los últimos años y que algunas otras organizaciones también habíamos venido denunciando y alertando. Hay una descomposición, un debilitamiento del ecosistema de medios en Venezuela que empezó justamente por la disminución de garantías de los ciudadanos para consumir información en relación a el lugar donde vive, el lugar donde se desenvuelve y el lugar donde está tomando decisiones a diario, ¿no? Esto a propósito de que recibir información es una garantía en buena medida de tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas. Ese vacío, digamos que se produce por múltiples razones, una crisis económica que hizo que estos proyectos o estos medios de comunicación pequeños tuviesen que cerrar, pero luego también temas vinculados a la censura y a las presiones ejercidas por distintas instituciones del Estado. Vemos cómo desde la creación de la Corporación Maneiro, pues se negó la posibilidad a los pequeños medios de comunicación para que pudieran tener acceso al papel prensa. Y a los grandes, incluso el nacional. Digamos, pero los grandes resistieron un poco más. Claro. Algunos de ellos porque tenían la capacidad para importar directamente y otros porque por distintos motivos, al menos por un tiempo, estuvieron recibiendo el papel luego de creada la corporación. Ocurrió también con medios radiales en los que la solicitud de una renovación de concesión ante Conatel podía costar 3, 4 y 5 veces más que el patrimonio mismo de la radio. Lo que quiero decir con esto es que lo que suma esa estación de radio, lo que sumaba en equipos, en consola, en micrófonos, era 3, 4 veces menos que lo que debía pagar para el traslado a Caracas y para introducir un proyecto de renovación de concesión ante Conatel. Y eso fue haciendo que estos medios de comunicación desaparecieran y frente a ello, pues surgían algunos medios digitales de comunicación con corresponsales en esos estados, pero que finalmente no reflejaban lo que la gente vivía allí. La gente busca informarse y busca verse reflejada en un medio de comunicación, en sus necesidades, en sus problemas, en su realidad. No logró llenar ese vacío. La crisis económica llega también a los medios nacionales de comunicación que tenían la posibilidad de tener corresponsales ahí, reduce significativamente estos medios su presencia y bueno, se ha llegado a lo que se conoce o lo que IPIS ha llamado desiertos informativos, que no es otra cosa que la vulneración del derecho a acceder a información de todas y todos los venezolanos. Es decir, que el colapso de los medios en Venezuela incluso ha sido geográficamente desigual. Las regiones se han visto más afectadas que la capital. Y algunas regiones más afectadas que otras también. Esto es un poco, bueno, hay estados, por ejemplo, lo decíamos antes de comenzar, Zulia, hay muchas iniciativas, muchas pequeñas, pero digamos,
sumadas Y microregionales. terminan, en el caso de Táchira, por ejemplo, o más bien de los Andes, hay experiencias como el diario La Nación, que si bien ya no circula impreso, podría decir, me puedo equivocar, pero que solo hay dos medios de comunicación que se imprimen en el país al día de hoy. Pero digamos, un ejemplo como La Nación, que es precisamente una experiencia que reúne distintos estados de la región de los Andes, eh, digamos, se han mantenido, han ido ganando espacios, son, como te digo, unas regiones que quizá significan o representan un interés distinto a otras. Vemos unas donde no hay absolutamente nada. O sea, Táchira también o reúne un importante número de iniciativas desde el punto de vista de plataformas que generan contenidos informativos, pero en contrario, en Cojedes no hay absolutamente nada. Claro. Sí, hay una desigualdad en relación a las regiones y probablemente en relación también al interés de quienes tienen la posibilidad de, con un aporte económico, promover la creación y la existencia de medios. Claro, y a nivel nacional, desde el 99, bueno, en verdad desde el 2003 en adelante aproximadamente, han cerrado aproximadamente 400 medios en todo el país. Y hay que sumarle que existen otros que se mantienen censurados hoy en día o han sido comprados por personas simpatizantes con el gobierno. Incluso tenemos bloqueos de internet. Sí. Hoy en día alrededor de 60 páginas web están bloqueadas en Venezuela. La mayoría o gran parte de los medios independientes hoy en día están bloqueados en internet. No se pueden acceder sin un VPN. En ese contexto, ¿cómo la censura, la precariedad y la desaparición de los medios afectan a la ciudadanía en un proceso electoral? La falta de acceso a la información, ¿cómo afecta el ejercicio democrático y el derecho a informarse y a informar de los ciudadanos? Sí, no hay garantías primero, para que la gente pueda recibir información, para que la gente pueda expresarse libremente, para que los venezolanos puedan emitir una opinión sin que eso acarree unas posibles consecuencias. Esto significa también que no hay garantías para que la decisión que se tome el 28 de julio, digamos, sea una decisión informada y que ocurra en función de una igualdad de oportunidades de las distintas opciones que están en competencia, de forma que todos los ciudadanos pudiesen sí, evaluarlas, escrutarlas por igual. Es un proceso que no es nuevo, digamos, el deterioro ha sido continuo. Tú hiciste un pequeño repaso. En efecto, esto inició con un discurso estigmatizante contra medios y periodistas. De hecho, el expresidente Hugo Chávez, presidente fallecido Hugo Chávez, tuvo un discurso que criminalizó el trabajo de los medios de comunicación y el trabajo de sus periodistas. Luego vino la creación de por lo menos 12, 15 leyes que tocan con carácter punitivo el ejercicio de la libertad de expresión. Esto también significó quizás, sí, una disminución en las libertades para el ejercicio del periodismo. Bueno, se sancionó la ley que regula los contenidos, que uno llama la ley Mordaza, que es la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Creo que eso marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación y en el ejercicio del periodismo en nuestro país. Es una ley que impuso la censura hoy día, y probablemente algunos de los que nos están viendo y escuchando no conocen transmisiones en vivo de canales de televisión, y eso ocurrió a partir de la sanción y la promulgación de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Luego vino todo este tema de modificación de la ley de telecomunicaciones, que acortó mucho los tiempos de vigencia de las concesiones. Esta decisión de dar o asumir que la omisión de respuesta, la ausencia de respuesta por parte de Conatel significaba una negativa, pero nunca se materializaba el cierre de la radio, sino como lo hemos visto recientemente, cuando digamos, la radio emite mensajes que pueden ser contrarios a lo que es la línea de gobierno o la línea oficial. Han ocurrido muchas cosas. Ya hablamos del tema de papel prensa, que digamos, dan cuenta del grave estado de salud en que se encuentra la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, y en consecuencia también
el delicado estado de salud del que goza nuestra democracia, ¿no? Porque la libertad de expresión y el acceso a la información, el derecho a saber y a decir, tiene una relación consubstancial con las garantías democráticas que puede ofrecer un país. Bueno, de hecho, el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, uno de los puntos que cubría era garantías para la cobertura electoral y acceso igualitario a los medios para las distintas opciones políticas. ¿Se ha Algo, cumplido el acuerdo de Barbados en ese aspecto? Mira, es muy curioso porque incluso los actores políticos que estuvieron suscribiendo el acuerdo reconocen que el acuerdo se habría cumplido en alguno de sus puntos. Quizás algunos de ellos no los más populares, y esto es un tema de negociación y de política, pero en lo que sí coinciden todos por igual es que las garantías para el acceso a la información y las garantías para el acceso por igual de las distintas opciones a los medios de comunicación es algo que no se ha cumplido. Vemos, por una parte, un enorme aparato que lo que hace es generar propaganda, digamos, político-partidista las 24 horas del día, frente a iniciativas o medios de comunicación pequeños que siguen estando muy asediados, pero que mantienen una línea independiente en la que hemos visto que han asistido por igual las distintas opciones. De hecho, la única opción que no hemos podido escuchar en estos medios independientes es la de que dirige en la acera del frente este aparato propagandístico que además usa los recursos del Estado para ello, que es la opción de quien aspira a la reelección, en este caso Nicolás Maduro. Ha sido un trabajo de verdad muy difícil. Hay 57 medios de comunicación digitales, que además es donde se está haciendo periodismo el día de hoy, que están bloqueados en Venezuela. Los grandes medios de comunicación que todavía existen son medios que, si bien uno se sorprende en ocasiones cuando le dan espacio, digamos, un hecho anecdótico es que estuvo el candidato de la plataforma unitaria, Mundo González, en Venevisión, y la noticia no es lo que dijo el candidato en esa entrevista, sino que el candidato haya estado en ese canal de televisión. Eso da cuenta de cómo están actuando los medios de comunicación tradicionales, que sin ser medios públicos, pues, digamos, están dejando ver que hay mucha censura, entiendo que hay mucha presión, que hay muchas amenazas por parte de Conatel, del CENIAT, pero en definitiva no están garantizando el acceso a la Claro, información en este contexto, Tony, tan importante, y que lo que termina ocurriendo en los medios y que la manera en que nosotros logremos documentar lo que allí está pasando va a ser fundamental también de cara a cualquier resultado que tengamos el domingo. además recientemente han habido nuevos bloqueos digitales a Despaja, a cazadores de fake news, a la Gran Aldea, y por supuesto pues llevamos unos 2 años con un aumento impresionante del cierre de emisoras, el llamado radiocidio. ¿Cuántas emisoras estima el sindicato que han cerrado en Venezuela desde entonces? En los últimos 2 años han cerrado al menos 150 estaciones de radio en todo el país. Y la vasta mayoría fuera de Caracas. La mayoría de La ellas muy vasta mayoría. fuera de Caracas, siendo la radio el único medio de comunicación frente a, por cierto, lo que hablamos antes de los desiertos informativos, que de alguna manera mantenía presencia, y con lo arraigado además que está el uso de la radio como un medio para informarte, pero para comunicarte también. La experiencia en la radio, más allá de Caracas, en las regiones, en la Vela de Coro, en el estado Falcón, es incluso la posibilidad de poder comunicar una necesidad que tienes y movilizar solidaridad frente a ella, o enviar un mensaje porque no hay telecomunicaciones, porque a alguien que necesita Es uno de los medios más usados por los venezolanos, la radio. de mayor penetración y de mayor uso para los ¿Y por qué venezolanos. se han cerrado tan masivamente en zonas fuera de Caracas? Bueno, hubo en una primera etapa había la intención de utilizar estos diales para otorgarlos a, digamos, proyectos aprobados por Conatel que se mantenían en la línea gubernamental, oficialista, donde no iban a existir programas de opinión que fuesen críticos o que cuestionaran la acción de gobierno. Y más recientemente, los cierres están asociados a
la participación y la visibilidad que se le ha dado en esas estaciones de radio a la opción política opositora. Donde nombran a María Corina Machado, donde se pretenda hacer una entrevista al candidato de la plataforma unitaria, donde existe un espacio donde se opine con cierto nivel crítico en relación a la situación política. Hay consecuencias, la consecuencia es, termina de ocurrir en el estado Cojedes, el cierre del espacio en sí mismo, se saca de la programación, o el cierre completo de la emisora. Solo en el 2024 nosotros hemos documentado el cierre de al menos 15 estaciones de radio y en todos los casos, en el 100% de los casos, hay una relación con la circunstancia política. O porque mencionaron a alguien que debería estar vetado, o porque un dirigente, y ocurre mucho en las regiones también, algunos dirigentes políticos se han hecho de espacios de opinión dentro de esas estaciones de radio. Entonces, si ese dirigente político mantiene ese espacio y además lo utiliza para visibilizar esta opción política de la oposición, también esa es una razón. Claro, hay como una embestida a la oposición municipal. También lo vemos ahorita con la persecución de los alcaldes que han apoyado a Edmundo González Urrutia. Pero además lo interesante es que dentro de todo esto la población ha recurrido a los medios digitales para informarse de la cuestión política. Las marchas María Corina son convocadas por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por Telegram. Recuerdo este video de María Corina llegando a un pueblo, no recuerdo en qué estado, creo que fue o en Cojedes o en Apure. Creo que fue en Cojedes o en Guárico quizás. Y se le acerca una señora a la ventana y le dice, la saluda, y María Corina le dice, ¿cómo supiste que estábamos acá? Y ella dice, lo dijeron por el grupo de la gasolina. Claro. O sea, esa es la manera un poco alternativa que los venezolanos han recurrido a informarse, pero también hemos visto agresiones. Recientemente agredieron agentes del Estado agredieron a un periodista de Televen. Y aunque la mayoría de las detenciones, el Foro Penal documenta más de 70 detenciones desde que arrancó la campaña el oficial el 4 de julio, están muy enfocadas en activistas políticos, también pareciera haber estas agresiones contra la prensa. Entonces, ¿qué hemos visto a nivel de agresión, de judicialización, persecución contra la prensa en la campaña electoral? Sí, nosotros hemos alertado y de hecho el mismo día que inició la campaña electoral, el pasado 4 de julio, emitimos un comunicado en el que le exigimos a las autoridades, al Ministerio Público, a los tribunales del país, dejar de usar de manera arbitraria la legislación penal en contra de periodistas o por casos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la participación. Vemos cómo se están procesando activistas, periodistas, digamos, utilizando la ley contra el odio o la ley contra el financiamiento del terrorismo, repito, un uso que además también distintas relatorías del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano han denunciado como un patrón persistente en el país. Ahora mismo nosotros tenemos 4 periodistas que están detenidos: Luis López, Gabriel González, Carlos Julio Rojas. Digamos, en razón de su participación, y siempre he dicho, el periodismo tiene muchas formas de ejercerse. Y en el caso de Gabriel González, estaba ejerciendo profesionalmente dentro de un partido político, la comunicación social, como parte del equipo de comunicaciones de un partido político. Los periodistas no somos activistas, o somos activistas porque defendemos el derecho de todos y todas a recibir información y a poder decir en nuestros espacios lo que piensan, lo que creen. Pero finalmente es nuestro trabajo. Y hemos visto cómo hay persecución en función del trabajo que hacemos. Sí. Y estos son casos públicos, casos que hemos documentado, pero luego hay una documentación también que es completamente off the record porque hay mucho miedo. Los colegas no se atreven a alzar la voz públicamente y a decir qué es lo que está ocurriendo. Pero a diario nosotros registramos cosas, o casos, mejor dicho, de intimidaciones, de amenazas. No sé, no hay capital de Estado, para no decir pueblo, en el país, donde no ocurra al menos una vez al mes que los periodistas están haciendo una cobertura, una pauta, y llegan funcionarios del 6CPC o llegan funcionarios de la DIGESIN a fotografiarlos, a registrarlos en audio y video. Porque además la cosa es mayor en las regiones. Claro, y eso genera un efecto de inhibición
que finalmente termina en lo que uno conoce como autocensura. Claro, y Marco, también las propuestas de ley que se han llevado a la Asamblea Nacional, que bueno, no han sido aprobadas en segunda discusión, pero el caso de la llamada ley antisociedad, que busca regular en extremo, según los críticos, a las ONG, y también el caso de la ley contra el fascismo, que tiene unas definiciones muy arbitrarias de lo que es fascismo, similar al caso de la ley del odio, que tiene unas definiciones arbitrarias. También son leyes que se podrían usar para, en el segundo caso, censurar los medios y en el primero incluso para cerrarlos, porque hay varios medios que están registrados como organizaciones sin Total. fines de lucro. Total, esta crisis económica y de precarización a la que hemos hecho referencia eh, ha llevado a que muchos medios de comunicación independientes que hoy día operan en el país, los más importantes, lo que las personas que nos están escuchando probablemente piensan y tienen como un medio de referencia, están operando bajo la figura de cooperación. Y ahí hay una afectación directa y hay un riesgo enorme que de garantías para que ese medio siga existiendo. Y por otro lado, también es amordazar a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales, que frente a la ausencia de información oficial han llenado ese vacío y terminan siendo pues quienes finalmente procuran y promueven y comparten información en relación de datos vinculados al sector salud, datos vinculados al sector educación, cómo están los servicios públicos, cómo está el ejercicio de derechos como esto de lo que estamos hablando hoy. Son organizaciones no gubernamentales que, repito, finalmente son las que están de alguna forma permitiendo el trabajo de los medios, que básicamente está basado en la búsqueda de información, pero que esa información no es dada por los entes del Estado que tienen la responsabilidad de darles una responsabilidad constitucional. Toda persona que tiene a su cargo una responsabilidad de Estado está obligado a responder asuntos vinculados a esa responsabilidad. Y hablando de la precariedad económica de los medios, muchas veces se tiende a hablar de la censura como el gran problema de la prensa venezolana, y lo es, pero también la precariedad en el sentido de que los medios muchas veces no tienen cómo sobrevivir económicamente en la Venezuela de hoy, no solo porque por un lado el consumidor habitual de medios se ha empobrecido tremendamente. Por ejemplo, acá un modelo de suscripción, como puede tener un medio afuera, no existe, es impensable, pero además porque ya ni siquiera existen canales de publicidad por miedo a que haya una respuesta punitiva de quien publicita en un medio. Como hemos visto con el CENIATA, quienes le han dado servicios a la campaña de la oposición. Y eso genera que, bueno, las organizaciones se encuentren en estados muy frágiles financieramente hablando y los periodistas tengan unos salarios muy bajos en un país de por sí con salarios bajos. Tú me mencionabas que en las regiones hay periodistas que ganan $50 al mes, $80 al mes. ¿Cuál es el estado financiero de los medios hoy en día? En Venezuela, muchos han tenido que despedir periodistas recientemente. O Creo que sea, eso está menos. una reducción considerable en la plantilla de periodistas y trabajadores. Por eso vemos que frente a un proceso como el del 28 de julio, eh, hay muchas alianzas de medios, Sí, porque ya no hay un medio que tenga el músculo económico que le permita tener presencia en todos los estados del país. Eh, Nosotros hicimos, digamos, una investigación basada en encuestas, en conversaciones también con periodistas y trabajadores de la prensa en el año 2023 y el 80% de los trabajadores consultados, más de 400, eh, están en pluriempleo. Y un pluriempleo que es 3 trabajos o más. Y es que un medio de comunicación en las regiones, eh, digamos, puede estar pagando cerca de $50 al mes a un periodista, a un trabajador de ese medio. Es distinta la situación en Caracas, pero no muy distinta. ¿Cuánto es el ingreso promedio de un periodista en Venezuela? Bueno, el ingreso promedio puede ser, si es promedio, puede ser de $200, $300. Al mes. Pero sí, porque en Caracas, digamos, hay mejores honorarios, que es otro tema que, digamos, el discurso y la narrativa gubernamental ha hecho que se nos olvide. En Venezuela se perdió el poder del salario, ¿ok? Y lo que hay es pagos de honorarios o bonificaciones, y eso está ocurriendo
en todas las áreas, incluidos los medios de comunicación. Entonces, a través de bonificaciones, un periodista en Caracas puede estar recibiendo entre 300 y $500. Bueno, y cuando mencionas el pluriempleo, muchas veces lo que genera es que acá por la precariedad misma los periodistas se encuentran en situaciones que quizás en otro país fuesen situaciones de conflicto de interés. Tener que trabajar en PR para un medio, en relaciones públicas de una empresa, pero ser reportero por otro En lado, un ser medio de reportero y trabajar con comunicación. un partido político. Entonces, bueno, es cuestiones forzosas de un periodismo que está al límite en Venezuela. Sí, y ocurre también que ha sido mucho tiempo, ha pasado ya mucho tiempo de esta descomposición permanente que, digamos, cada día uno no termina de sorprenderse y sigue viendo cosas nuevas y se ha de alguna manera naturalizado este tipo de acciones. Pero en efecto, nosotros vemos con mucha preocupación lo que puede ocurrir frente a un eventual escenario de recuperación de la democracia donde el periodismo también tendrá que hacer una revisión profunda, los periodistas tendremos que hacer una revisión profunda de lo que hemos estado haciendo en los últimos años, porque hemos tenido que asumir roles que no nos corresponden o hemos tenido que, digamos, ser lapsos con conductas que en un escenario distinto tendríamos necesariamente que corregir. Eval de Armando Info, él decía que hace unos años en Twitter que una vez que se restaure la democracia en Venezuela, será crucial educar y separar el rol de relaciones públicas, del publicista, del periodista, del influencer, del opinólogo, del chismógrafo, que todo parece haberse mezclado un poco en esta situación, porque además la democracia necesitará de medios. Una democracia no es democrática sin medios libres. Es fundamental para la ciudadanía que pueda ejercer el Y de derecho a periodistas informar. que hagan contraloría y que Que haga pregunten por los Contraloría del temas Poder, que que la sean. ciudadanía pueda denunciar, que la ciudadanía pueda informarse y pueda informar también. Quisiera preguntarte algo para ir cerrando, muy puntual, antes de tocar la última pregunta. Tú mencionabas la entrevista de Edmundo en Venevisión y recientemente hemos visto cobertura de parte de Venevisión y de Televen de los rallies y las marchas de María Corina Machado, entrevistas a figuras de la oposición, tanto a Edmundo como a, por ejemplo, la presidenta de Primera Justicia. Sí. Porque estamos viendo esa suerte de laxedad, sí, es una palabra, de parte de los medios de televisión que están tan censurados en Venezuela y tan presionados. En esos medios que son medios importantes, que son medios que la gente sigue viendo, porque que en Caracas se consuma puro streaming, eso en lo absoluto significa que más allá de esta ciudad no haya gente que todavía prende Venevisión o Televen. Me contenta que estos espacios se estén dando y más bien los invitaría a que los promuevan en mayor medida y que realmente sea equitativo o igualitario el acceso a ellos. Marco, y para cerrar, recientemente con Andrés Aspurua, Sí. lanzaste una aplicación llamada Noticias Sin Filtro, de la organización Venezuela Sin Filtro, BE Sin Filtro. Y es, para los que no conocen la aplicación, acaba de salir, es una aplicación que te permite acceso a los medios digitales venezolanos sin necesidad de un VPN, brincando los bloqueos que tienden a tener de parte de Conatel. Es decir, tú te descargas esta aplicación y allí consigues los medios y puedes leer libremente en el app, que además los congrega. Entonces, bueno, Marcos, si nos podrías contar un poco de la aplicación y cómo bajarla, dónde encontrarla, cómo descargarla, si se necesita un usuario, etcétera. Sí, es un proyecto en el que he estado trabajando con esta organización. El nombre de la organización es Conexión Segura y Libre. Uno de sus proyectos Es BE Sin Filtro. es Ve Sin Filtro, que hace monitoreo de conectividad, bloqueos en Internet, seguridad digital. Y hace un par de semanas lanzamos la aplicación móvil Noticias Sin Filtro. No es un medio de comunicación, es una aplicación donde coexisten ahora mismo 15 medios de comunicación, todos en el mismo lugar, 13 de ellos están bloqueados, con lo cual el acceso a ellos a través de la aplicación estaría garantizado sin necesidad de descargar un VPN como medida de evasión como mecanismo para la evasión de censura. Usted entra a la aplicación, la puede buscar en el Play Store, ahora mismo está disponible solo para Android. Necesitábamos sacar un producto como este antes de las elecciones. Es época de desinformación, de bulos, de construcción de mentiras. Las fábricas de mentiras están operando al Sí, mucha 100% en desinformación. días como este. Y necesitábamos que la tuviesen en sus manos. La mayoría de los venezolanos usa Android. Entra al Play Store y escribe Noticias Sin Filtros. Le va a aparecer un loguito verde. Descárguelo. Es muy fácil usar
y como digo, ahí coexisten 15 medios de comunicación que usted va a poder consultar en el mismo sitio, va a poder decidir usted cuál prefiere, cuál es el enfoque político que a usted más le gusta, si es el de un medio o es el de otro, cuál es la cobertura de comunidad que a usted más le gusta, si es la de un medio o es la de otro. Ahí lo va a tener todo sin esta complejidad de descargar VPN, encender VPN, apagar VPN, etcétera. Además tiene un elemento de usabilidad también, que es que funciona no de manera óptima, pero funciona en contextos en los que no hay acceso a internet, cobertura de internet. Hay una versión offline en la que puede leer las informaciones que se habrían cargado durante su última conexión a internet. Está visitando y está leyendo los medios de comunicación. Noticias Sin Filtro no genera contenido, no interviene, digamos, jerarquizando ni de manera editorial en los contenidos que se ven allí, porque, repito, son los mismos contenidos de los medios, y hay contenidos también audiovisuales donde, por cierto, vamos, desde ya tenemos pues los podcasts de nuestro amigo Tony de Venezuela Weekly. Hemos construido una alianza para que también los puedan escuchar a través de esta plataforma. Y vienen más medios también que se van a sumar. Sí, seguiremos creciendo. De hecho, iniciamos con 12 y recientemente hemos agregado 3, 2 de ellos bloqueados, recientemente bloqueados desde el inicio de la campaña hasta acá, que son Cazadores de Fake News y Espaja. También están Cotejo como un medio nuevo, son 4, y el Guachimán Electoral, que es una iniciativa de un grupo de medios, principalmente de Tal Cual, donde hay trabajos de naturaleza político-electoral a propósito de las elecciones. Y pronto Caracas Chronicles. Claro que sí. Una pregunta, ¿va a estar en la iStore pronto? Pues antes de las elecciones vamos a tener una versión beta, una versión de prueba, y inmediatamente después ya pues la tendremos disponible. Excelente. Para ellos también. Bueno, yo les voy a dejar el link en YouTube, también en el link de mi biografía en redes sociales, lo van a poder conseguir para descargarse. No olviden suscribirse al canal de Venezuela Weekly también, y por supuesto suscribirse al newsletter Venezuela Weekly, que también encontrarán el link aquí, y nos vemos en un próximo episodio.